El Señor es mi pastor, nada me falta. Me lleva a descansar a prados verdes y me conduce a manantiales de agua fresca. Él renueva mi alma. Me lleva por buenos caminos para mostrarme lo bondadoso que es. Aunque pase por caminos oscuros y tenebrosos, no tendré miedo, porque tú, Señor, estás a mi lado. Tu vara y tu bastón me reconfortan. Que el Señor te bendiga. Nuevamente te doy la bienvenida a nuestro podcast Una Vida Reformada. Pues seguimos estudiando el Salmo 23. Hoy estaremos considerando apenas una segunda bendición de las muchas que recibimos por el hecho de ser parte del rebaño que Cristo ha redimido con su sangre. Ya hemos dicho que la analogía de la relación que guarda el pastor con las ovejas es muy representativa de nuestra identidad como un pueblo un tanto vulnerable, frágil, necesitado de un pastor. Ya hemos dicho que un pastor no es un lujo para un rebaño, sino una necesidad. Las ovejas necesitan todo el tiempo una voz confiable, alguien que les dirija, alguien que les cuide, les anime. En el episodio anterior hablamos de la provisión que las ovejas reciben de parte de su pastor. Y hoy vamos a hablar de una segunda bendición que reciben los redimidos de Cristo como rebaño, y es la protección de Dios. En estos meses en que la humanidad ha tenido que confinarse en sus casas para tratar de eliminar el riesgo de contagio del coronavirus, hemos aprendido mucho acerca de protección. Usamos gel antibacterial para proteger nuestras manos, usamos cubrebocas y mascarilla para protegernos de cualquier peligro de contagio. Vamos al súper y regresamos, y antes de poder entrar a la casa nos cambiamos, nos bañamos, nos rociamos de líquido limpiador. Lavamos todo cuanto venga de afuera. Al principio quizá era muy tedioso estar lavando cada bolsita, cada lata, cada fruta antes de que entrara a casa, pero creo que a estas alturas ya lo hacemos en automático. ¿Quién iba a decir que en el año 2020 el cubrebocas sería tan común en el tendedero como lo son los calcetines y las camisas? Todo a fin de estar protegidos. Antes de la pandemia quizá nuestro mayor temor era la inseguridad que vivimos en nuestro país. En cualquier momento te asaltan, en cualquier momento te secuestran. Y entonces aprendimos también a protegernos. Hay gente que convirtió sus casas prácticamente en búnkers, con cámaras de seguridad, con vidrios blindados, incluso contratando un guardaespaldas. La verdad es que ansiamos tener la sensación de estar protegidos. Queremos asegurarnos tanto como sea posible de que hemos tomado las medidas para encontrarnos protegidos. Pero no sé si te pasa que por más medidas que tomemos, por más recursos que implementemos, de alguna manera nos sentimos vulnerables, nos sentimos expuestos. Y hay gente que está cayendo un tanto en desesperación, en ansiedad, porque su deseo de experimentar seguridad y protección no está del todo cubierto. Y es ahí donde podemos hablar y tenemos que hablar del hecho de que nuestra seguridad, nuestra protección no proviene principalmente de nosotros mismos como humanos, no proviene de nuestro sentido de autosuficiencia o de nuestra propia fuerza. Nosotros necesitamos de alguien fuerte, sabio, constante y confiable para encomendarle nuestra seguridad y nuestra protección. Y esto es lo que Cristo ofrece a sus ovejas. Cada miembro del rebaño de Cristo puede vivir confiado en que su buen pastor le cuida, le protege, le va a brindar seguridad. Cada oveja puede descansar tranquilamente en este redil, sabiendo que su buen pastor le va a proteger de todo cuanto acontezca y de cuanto peligro se levante. Dios protege a sus ovejas, las cuida. Y si tú eres una oveja del Señor, si has sido comprado y lavado en la sangre de Jesús, puedes gozarte y vivir con la certeza de que Dios te protegerá, como lo ha hecho hasta este momento, como lo hace a cada instante. Y vamos directo a considerar las palabras del Salmo 23 en cuanto a la protección que recibimos de nuestro Señor Jesucristo. El Señor nos protege de muchas maneras y con muchos recursos, pero vamos a mencionar al menos 3 formas en que el Señor nos protege. Primero que nada, hablemos de cómo Dios nos protege
del temor. El Señor nos protege del temor. Jesucristo nos advirtió acerca de lo peligroso que es vivir afanados y ansiosos. Una y otra vez nos anima por sus palabras a venir a Él si estamos cansados y atribulados. Él nos dijo que nos daría paz, no como la que el mundo da, sino una paz que haría que nuestro corazón no esté turbado. El Salmo 23, después de decir que el Señor es nuestro pastor y nada nos faltará, tiene una expresión muy particular. Ahí en el versículo 3 dice: confortará mi alma. ¿Qué significa esta expresión? La palabra confortar encierra la idea de dar fortaleza, brindar aliento. Otra traducción dice: renueva mi alma, hablando del alma del ser humano como algo que se debilita, algo que se cansa, que se agobia, que se turba. Todos nosotros hemos experimentado eso en algún momento o en varios momentos de nuestra vida. De hecho, estoy casi seguro que en estos tiempos de contingencia, en más de una ocasión hemos luchado con cierta ansiedad o turbación. Cada día hay un conteo de contagios, un conteo de muertos, una curva que no empieza a descender, y cada vez oímos más de casos sobre personas que fueron al hospital y no volvieron, sobre personas que se enfermaron y no soportaron la gravedad de esta enfermedad. Es muy normal que nuestra alma se agobie, se debilite, se canse. El alma humana es susceptible de tal clase de experiencias. Nos desesperamos, nos desanimamos, nos llenamos de temor, nos llenamos de preocupación. Y es por eso que el saber que el Señor confortará nuestra alma por el hecho de ser sus ovejas es una gran bendición. El Señor quiere proteger nuestra alma de experimentar esta clase de turbación y agobio, haciéndonos descansar en su poder, en su gracia, en su control absoluto. Él es nuestro pastor y podemos encontrar confort para nuestra alma. Podemos echar fuera todo afán y toda ansiedad. Podemos desentendernos de preocupaciones innecesarias porque Él tiene cuidado de nosotros. Es un buen pastor que puede cuidar a cada una de sus ovejas sin problema. En Juan 14:1 Jesús dice: no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Lo que está diciendo Jesús es que podemos confiar tanto en Él como confiamos en el Padre. Nuestro corazón puede encontrar alivio y fortaleza sabiendo que Jesús tiene cuidado de nosotros. Allí mismo en Juan capítulo 16 versículo 20, Jesús expresa que en la vida nos va a tocar llorar y lamentar. Jesús dice: de cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Nota lo que hace Jesús. Él es muy realista en cuanto a lo difícil que puede llegar a ser la vida en esta tierra. Él entiende que nosotros lloramos y lamentamos. Él sabe que nos preocupamos. Él sabe que nos afanamos. Y no está prometiendo que estaremos exentos de estas dificultades. El cristiano tendrá que llorar. El cristiano experimentará sufrimientos. Los hijos de Dios serán turbados, serán agobiados mientras estén en tránsito por esta tierra. Pero de alguna manera, con su gran poder y con su control absoluto, el Señor hará que en medio de cualquier tristeza, a través de cualquier abatimiento, cada una de sus ovejas puede encontrar gozo, fortaleza, esperanza. Escucho las noticias y me preocupo. Me entero de que hermanos nuestros han sido llamados a la presencia del Señor y me hace pensar en la fragilidad de mi propia vida. Pero luego me acuerdo que mi buen pastor es Jesucristo, que mis días están seguros en sus manos. Y entonces mi alma encuentra confort, mi alma encuentra alivio. Es tal la protección que Dios nos da del temor, que precisamente allí, frente a las aflicciones, frente a las dificultades de la vida, es notoria la diferencia entre aquellos que se encomiendan a Cristo como su Señor y Salvador y aquellos que no hayan a qué aferrarse. Mira, me tocó la semana pasada todavía ir al centro de nuestra ciudad. Y tú sabes que en los mercados se vende no solo verdura, frutas, zapatos y comida. Hay una zona muy particular donde se instalan las personas que te venden velas milagrosas, amarres,
productos para hechicería y brujería, tremendas estatuas de santos, de muertes, de vírgenes, prometiendo protección, prosperidad, salud, bienestar. ¿Sabes cómo estaban esos negocios? Cerrados. Y uno de ellos estaba en quiebra, no volverá a abrir. Es la evidencia de cuán inútil es buscar protección donde no la hay. Me imagino a una persona yendo a este lugar dispuesta a comprar una veladora, una de estas pócimas milagrosas, supuestamente poderosas, solo para llegar a su casa y darse cuenta que no importa cuántas veladoras le prendas al santo que sea, a la calaca o a la virgen, no hay protección fuera de Dios. No hay protección fuera del buen pastor. Es inútil encomendarse a un santo, es inútil cargar con amuletos o cualquier clase de merjunjes que prometan protección o auxilio. El único lugar donde nuestra alma encontrará confort, la única fuente de la cual provendrá descanso y alivio para nuestra alma, es Jesucristo, el buen pastor en quien podemos descansar. Cada oveja del Señor podrá experimentar a través de las más difíciles pruebas, en las horas más oscuras de su vida, que allí está su buen pastor, confortando su alma, acompañándole en las luchas y adversidades de esta vida. El versículo 4 del Salmo 23 añade esta idea: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Me encanta esta expresión. No importa que estemos atravesando el valle de la mortandad, no importa que estemos caminando por en medio de sombras de muerte, no hay nada que temer. No temeré mal alguno. ¿Cuál es la razón de tal seguridad? ¿Cuál es la razón de tal confianza? ¿Es que acaso somos fuertes? ¿Es que acaso traemos un amuleto en nuestra cartera? ¿Es que acaso nos cuidan 20 guardaespaldas? No. La fuente de nuestra seguridad y de nuestra fortaleza es que el Señor está con nosotros. Él nos acompaña, Él está de nuestro lado, es nuestro refugio y nuestra roca firme, es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Él confortará nuestra alma. Los hijos de Dios pueden estar seguros de que Dios protegerá a cada una de sus ovejas y en medio de cualquier quebranto o turbación recibiremos paz de parte del Señor. Él nos protege, Él nos guarda, confortará nuestra alma y aunque andemos en valle de sombra de muerte, no temeremos mal alguno porque Él está con nosotros. El Señor nos protege del temor. Pero no solo nos protege del temor, el Señor nos protege también del error. El buen pastor nos protege del error. El Salmo 23 en el versículo 3 dice: me guiarás por sendas de justicia por amor a tu nombre. Otras traducciones dicen: me llevarás por buenos caminos. Si algo necesitan las ovejas es dirección. Gran parte de la labor del pastor para con las ovejas es brindarles dirección. Un pastor debe encaminar a sus ovejas por un sendero seguro. Y eso es lo que hace nuestro Dios con nosotros. Dado que es fácil que nos perdamos, dado que las ovejas tienden a descarriarse, necesitamos de un pastor que con su voz confiable nos diga: ándate por aquí, vente por acá, no entres en ese lugar. Necesitamos dirección como ovejas. Y esta dirección nos ha sido dada en la palabra de Dios. Dios es un Dios que habla, y al hablar podemos confiar en que su palabra es verdad. Su palabra nos debe dirigir, su palabra nos debe dominar, su palabra debe ser la que trace la dirección en la cual nos debemos conducir. Esta es la razón por la cual Dios le dio a Israel su ley, para que supieran el camino por donde debían andar. ¿Te acuerdas lo que dice el Salmo 119? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Si queremos transitar por un camino seguro, si queremos evitar que nuestros pies tropiecen, debemos asegurarnos que sea la palabra de Dios la que nos dirija. Si las ovejas quieren evitar el terminar descarriadas, el perderse, el quedar expuestas a peligros a causa de su distracción, tienen que entrenar muy bien sus oídos para escuchar la voz de su pastor y con toda confianza someterse a su voluntad. Nosotros debemos saber que no es la oveja la que le traza el camino al pastor.
No son las ovejas las que deciden por dónde quieren andar. No es el rebaño el que determina cuál es el camino que quiere seguir. Es Dios quien guía a sus ovejas. Es Cristo quien marca la senda que su rebaño debe seguir. Tristemente, lo que vemos en la Biblia es la historia de un pueblo que más de una vez le quiso decir a Dios cómo se debían hacer las cosas. Cuando el pueblo de Israel, en su peregrinaje por el desierto, caía en murmuración y mostraba su descontento con la forma en que Dios estaba obrando, más de una vez quisieron cambiar el rumbo, más de una vez quisieron dar media vuelta y volver a Egipto, de donde habían sido sacados. Esto es como si el pueblo le dijera a Dios: ¿sabes qué, Dios? Tú no sabes lo que es mejor, nosotros tenemos un mejor plan que el tuyo. Pero no solo Israel cae en este error, cada uno de nosotros, llamados a someternos a Cristo, llamados a hacer de la palabra de Dios la lámpara para nuestros pies y la lumbrera a nuestro caminar. En algún momento caemos en este mismo error: pensar que nuestro plan es mejor que el de Dios, pensar que nuestra voluntad es mejor que la de Dios, pensar que hacerlo a nuestra manera traerá mejores resultados que hacerlo a la manera de Cristo, solo para darnos cuenta que en realidad nuestros planes carecen muchas veces de sentido y solo eran rebelión contra Dios. Es que cuando Dios le da su palabra a su pueblo, lo que está haciendo es proteger a su gente del error. Cuando Dios da sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos a su pueblo, lo que está diciéndoles es: este es el camino seguro. Ya lo dice Proverbios 13:15. El camino de los transgresores es duro. El camino de aquel que quiere ir en contra de la voluntad de Dios termina siendo un camino difícil. Ya lo dice el Salmo 1 también: la senda de los malos perecerá. Y Proverbios capítulo 3 también nos anima en sus versículos del 5 al 7. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Algo que nos es muy natural. Pensar que nosotros nos la sabemos de todas, pensar que nosotros tenemos el mejor plan, pensar que no nos equivocamos. Generalmente tendemos a pensar que tenemos la razón. Pues Dios nos dice: no te apoyes en tu propia prudencia, no eres tan inteligente como crees, no eres tan astuto como piensas, necesitas confiar en mí. Versículo 6 de Proverbios 3, reconócelo en todos tus caminos. Y aquí los caminos representan toda decisión que toma el hombre, todo estilo de vida que adquiere. En todo momento necesitamos reconocer que es Dios quien nos va a trazar la senda por la cual debemos andar. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Esa vereda en la cual transitamos será recta en la medida en la cual se someta a Cristo. Ese camino que andamos será sencillo en la medida en que vivamos en obediencia a la voz del Señor. No seas sabio, dice el versículo 7 de Proverbios 3, no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Como ovejas del Señor, como rebaño de Cristo, necesitamos entender que Dios nos quiere proteger del error y nos regaló la bendición de su palabra, que es confiable, que es pura y que es santa, que nos puede enseñar el camino de verdad. Recuerda que Jesús es quien dijo que Él era el camino, la verdad y la vida. Si esto es verdad, y creemos que así es, si Jesús es el camino, entonces todo aquel que se encuentre fuera de Jesús está perdido. Si Cristo es la verdad, entonces todo aquel que no esté unido a Cristo está viviendo una mentira. Si las ovejas quieren andar en la verdad y quieren andar en el camino correcto, necesitan confiar en la voz de su buen pastor. Él nos quiere proteger del error. Si quieres que tu camino como esposo sea un camino bendecido, necesitas someterte a Cristo. Si quieres que tu caminar como esposa sea un caminar seguro, necesitas someterte a Cristo. Tu camino como padre, como madre, como hijo, como estudiante, como soltero, como líder, lo que sea que tú hagas, sea cual sea tu vocación, tendrás bienestar y tendrás éxito en la medida en que tú sometas tu caminar a Cristo.
Ahora, si quieres hacerlo a tu manera, si crees que eres demasiado astuto, si crees que te puedes valer por ti mismo, entonces solo prepárate, porque el camino de los transgresores es duro. Todo aquel que quiere andar apartado de la voluntad de Dios termina extraviado, confundido y frustrado. El camino de los transgresores es duro, pero Dios protege a su rebaño del error, de la mentira, de la falsedad, de la perdición. Tal como nosotros los padres queremos que nuestros hijos sean librados de males y peligros, queremos proteger su integridad, y muchas veces ellos no nos entienden. Los niños hacen cosas sin pensar en las consecuencias. Ellos creen que subirse a una silla es divertido. Ellos creen que tragarse unas monedas es delicioso. Han de pensar que meter las llaves al contacto de la luz no les hará daño. Y creen que jugar con cerillos y cuchillos es emocionante. Nosotros sabemos algo muy diferente como padres. Sabemos que es peligroso. Sabemos que se pueden hacer daño. Sabemos que su vida corre peligro. Y ante el peligro les hacemos prohibiciones. No te comas las monedas, no metas las llaves en el tomacorriente, no hables con extraños. También hacemos advertencias. La próxima vez que te encuentres jugando con fuego te voy a castigar. La próxima vez que te subas a la mesa te voy a dar unas nalgadas. Y así mismo damos instrucciones. Antes de atravesar la calle, mira a ambos lados. Los cuchillos deben usarse con mucho cuidado. Nuestros hijos no siempre alcanzan a entender que cada instrucción, cada advertencia y cada prohibición tiene como propósito protegerles. Ellos han de pensar que los papás hemos determinado hacer su vida miserable. Han de pensar que papá y mamá planean minuciosamente cada noche cómo van a regañar a sus hijos y echarles a perder la infancia. Pero usted y yo sabemos que todas esas prohibiciones, advertencias e instrucciones están motivadas en realidad por el amor. Los amamos y queremos ahorrarles lágrimas y queremos librarles de peligros y queremos proteger su integridad. Y eso lo hacemos nosotros, que siendo malos tratamos de ser buenos padres para con nuestros hijos. Pues Dios, en su voluntad, ha estipulado mandamientos, prohibiciones e instrucciones para que sus hijos tengan dirección segura, para que sus ovejas sean libradas del error. Nuevamente, como en otros episodios, estoy tratando de hablar de la ley de Dios como algo que es útil para los cristianos. La ley de Dios no quedó abrogada con la venida de Cristo Jesús. La ley de Dios no quedó ya obsoleta una vez que ha venido el Evangelio. Cristo Jesús vino a librarnos de la maldición de la ley, del castigo que merecíamos por haber transgredido la ley de Dios. Pero no vino a eliminar la ley. La ley del Señor sigue siendo útil para el pueblo cristiano. Cada mandamiento del Señor, cada estatuto de su voluntad, nos fue dado para que como pueblo supiésemos el camino por donde debíamos andar, para que conociésemos el carácter de nuestro buen pastor, para que estuviésemos advertidos de lo difícil que es la vida cuando vivimos fuera de la voluntad del Señor. Hay gente que piensa que la ley de Dios solo es una lista de prohibiciones arbitrarias y sin sentido. A mí me gusta más pensar en la ley de Dios como ese corralito que le ponemos a los bebés cuando apenas están aprendiendo a caminar y a moverse en el mundo. Ese corralito no se lo ponemos porque los odiemos, ese corralito no se los ponemos para hacer miserable su vida, sino todo lo contrario, es un corralito de protección. Pues la ley de Dios es algo semejante para las ovejas de Cristo. La ley de Dios es ese corralito para las ovejas. Es la voluntad de Dios que nos guía por caminos de justicia, por amor a su nombre. Salmo 19, versículos del 7 al 8 dice que la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma, que el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo, que los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón, y el precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Por eso algo que necesitamos hacer las ovejas del Señor continuamente es meditar en la ley del Señor de día y de noche.
es preguntarnos cuál es la voluntad de Dios en este asunto, cuál es la voluntad de Dios en este aspecto de mi vida, cómo mi vida puede estar sometida a la palabra del Señor. Este buen pastor nos protege del temor, de manera que nuestra alma encuentre reposo y confianza ante toda adversidad. Pero también nos protege del error, no deseando que nos descarriemos, no deseando que nos perdamos, sino encaminándonos con su palabra, que es perfecta, que es pura, que es justa, que es confiable. Cada vez que damos la espalda a los mandamientos de Dios, estamos rechazando el camino de justicia y de verdad y escogiendo el camino del error y de la perdición. No hay bendición en ese lugar. Necesitamos confiar en la voz de nuestro buen pastor y someter nuestro diario caminar a su voluntad. Él nos quiere proteger. Él nos protege del temor, Él nos protege del error y Él nos protege del malhechor. El buen pastor nos protege del malhechor. El Salmo 23, versículo 4, después de decir que aunque andemos en valle de sombra de muerte, no debemos temer mal alguno porque nuestro Señor está acompañándonos. La última frase es muy importante también. Dice, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. El cayado era un instrumento en forma de bastón alargado que tenía como propósito ir encaminando a las ovejas, utilizar ese gancho al final para jalar a las ovejas cuando se han metido en algún problema. Y asimismo el pastor utiliza junto con su cayado su vara, que muchos están de acuerdo en que era un arma en realidad, una especie de tolete o de macana que incluso en las puntas llegaba a tener incrustados algunos clavos o algunas puntas de metal, que en realidad el pastor utilizaba no contra las ovejas, sino contra los enemigos de las ovejas. Tú sabes, un lobo, un oso, un animal salvaje, hambriento, puede llegar y arrebatar alguna de las ovejas, puede aprovecharse del descuido muy propio de las ovejas para atrapar a alguna de ellas y conseguirse un buen desayuno. Pues para esto el buen pastor está bien preparado para golpear a cualquiera que se atreva a tocar a sus ovejas con esa vara y darle unos buenos golpes a fin de que se aleje de su rebaño. Dios nos protege de los malhechores. No solo nos protege de los temores que aquejan nuestra alma, no solo nos protege de los errores al caminar, sino también de los malhechores que acechan a nuestro alrededor. Es Dios quien mantiene a raya a nuestros enemigos, tanto los de carne y hueso como los espirituales. Es Dios quien nos protege de nuestros adversarios. La Biblia está llena de historias emocionantes acerca de Dios protegiendo a su pueblo una y otra ocasión de cuanto malhechor se levantó en su contra. Pienso en el relato de Primero de Reyes capítulo 18, donde por un lado vemos a 450 profetas de Baal listos para burlarse y quizá para matar al profeta Elías. Y Elías del otro lado, siendo minoría, 1 contra 450, pero él confía en el Señor, y el Señor le va a librar de sus adversarios. Y los que acabaron degollados fueron esos 450 falsos profetas. Pienso en Amán, aquel hombre perverso, mezquino y envidioso, del cual se nos habla en el libro de Esther, queriendo colgar al pobre Mardoqueo y preparando una horca altísima para verlo colgar, emocionado porque piensa que sus planes le han salido bien, y quien acaba colgado es él mismo, Amán, en la horca que él había preparado para sus adversarios. Pienso en Daniel y cómo sus enemigos tramaron este plan para que fuera comido por los leones, pero fueron los leones los que se comieron no a Daniel sino a sus adversarios. Pienso en el perverso rey Herodes, preparándose para matar a Pedro porque quiere quedar bien con los judíos, mandando a la cárcel al apóstol de Jesucristo y esperando el momento oportuno para dar un espectáculo a las personas, llevando a la muerte al apóstol Pedro. Pero de pronto, una noche, se aparece un ángel que saca a Pedro de la cárcel y será Herodes quien terminará siendo burlado. Una y otra vez vemos cómo Dios frustra los planes y las maquinaciones de aquellos que están en contra del pueblo de Dios.
Es que el Señor adereza una mesa delante de nosotros aún en presencia de nuestros angustiadores. Es que el Señor tiene una vara lista para defendernos de todo malhechor. Aun si es un malhechor espiritual, como decía Martín Lutero en su himno Castillo Fuerte, aunque estén demonios mil prontos a devorarnos, no temeremos porque Dios sabrá cómo ampararnos. Que muestre su vigor Satán y su furor, dañarnos no podrá, pues condenado es ya por la palabra santa. Colosenses 2:15 dice que despojando a los principados y a las potestades, Cristo los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Nuestros enemigos han sido despojados de su fuerza y de todo aquello que parecía ser intimidante para quedar exhibidos y ridiculizados públicamente por aquel que venció sobre ellos en la cruz y en la resurrección. Así que date cuenta, mi hermano, de cuán afortunados somos por ser parte del rebaño de Cristo. Todo el tiempo estamos protegidos, todo el tiempo nuestra alma está siendo guardada. A cada paso que damos, el Señor nos protege, Él nos alienta, Él nos sostiene, Él nos muestra la senda correcta por la cual debemos andar para librarnos del error. Él nos brinda alivio y consuelo y esperanza para librarnos del temor, y Él pelea por nosotros para librarnos de cualquier malhechor. Estamos seguros en los brazos de aquel que se entregó a sí mismo para redimirnos. Estamos seguros cada vez que decidimos someter nuestra vida al Rey soberano y a su palabra. Estamos seguros cada vez que echamos fuera todo afán y toda ansiedad, confiando que nuestro buen pastor tiene cuidado de nosotros. Estamos seguros en Él porque la sangre de Cristo nos reclama como posesión del Señor, y el maligno no puede tocar a aquel que pertenece a Cristo. Las ovejas del Señor pueden descansar seguras. Dios las ha llamado, Dios las ha comprado con la sangre de su Hijo Jesucristo. Dios afirma que su palabra, su espíritu y su poder resguardarán a cada uno de sus corderitos. En verdad que estamos llamados a gozarnos en el amor, en la provisión y en la protección de nuestro Dios, el gran pastor de las ovejas. Si experimentas temor, si te descubres ansioso o preocupado, te animo a que encuentres descanso en el buen pastor que ha prometido confortar tu alma. Si te encuentras extraviado, confundido, ve a la palabra del Señor y encuentra dirección para tu andar. Y confía en que la voluntad del Señor es para nuestro bien. Si te encuentras aquejado por adversarios, encomienda igualmente tu vida al Señor que pelea por ti, que defiende a sus hijos y que ha dado la victoria a su pueblo, sobre todo malhechor y sobre todo adversario. El Señor es nuestro pastor y nada nos faltará. Él confortará nuestra alma y aun andando por valles de sombra de muerte podemos ser libres de todo temor. Y cuando se levante cualquier adversario o malhechor, Él está preparado para defender a su rebaño. Ya lo ha hecho. Cristo Jesús ya nos ha librado de la muerte, del pecado y de la condenación. Si puede librarnos del poder del infierno, si puede defendernos de la maldad del diablo, nuestra vida cada día está segura en sus manos. Escuchemos su voz, encomendémonos a Él, confiemos en su poder y descansemos en su protección. Que el Señor te bendiga, que el Señor nos guarde. Tan grandiosa tú das, que el más
misterio es para mí, qué gran misterio es para mí.